Les invito a buscar un pasaje muy cortito en el día de hoy, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios 16, 13. Y dice así la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se las voy a leer también en la versión de las Américas. Dice así: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Vamos a suplicar la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos rogarte ahora, Dios mío, por tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, y abre nuestros corazones y ilumina, Señor, nuestras vidas con tu Santo Espíritu para que podamos ahora, Señor, recibir de ti tu verdad y que esa verdad fortalezca nuestras vidas y nuestra relación contigo, Señor, y podamos estar preparados para luchar y para batallar la batalla de la fe de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. La actitud correcta para enfrentar la batalla. Ese es el título que hemos querido poner a nuestra predicación en este día. La actitud correcta para enfrentar la batalla. Algunos hombres ya han oído algo de estas palabras porque en su momento pudimos compartirlo con ellos, así que es bueno que refresquen lo que vimos. En el año 1940, una persona dijo lo siguiente, dirigiéndose a una cámara con bastantes ministros y diputados. Digo a la cámara, como he dicho a los ministros que se han unido a este gobierno. No puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la especie más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento. Se me pregunta, ¿cuál es nuestra política? Respondo que es librar la guerra por tierra, mar y aire. La guerra con toda nuestra voluntad y toda la fuerza que Dios nos ha dado. Y librar la guerra contra una monstruosa tiranía sin igual en el oscuro y lamentable catálogo del crimen humano. Esta es nuestra política. Se me pregunta, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo contestar con una palabra, es la victoria. La victoria a toda costa, la victoria a pesar de todos los terrores, la victoria por largo y duro que pueda ser el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Estas palabras, los hombres supieron, algunos de ellos, quién las dijo. No sé si alguien que está aquí también, que no compartió ese día, sabría quién las dijo. Pero bueno, no hace falta que me lo diga. Estas son las palabras que Winston Churchill, creo que muchos de ustedes lo conocerán, fue primer ministro de Inglaterra. Pues Winston Churchill dijo estas palabras en la Cámara de los Comunes en el año 1940, cuando Inglaterra se preparaba para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Eran palabras dichas en el contexto de aquel momento. Pocos meses antes, como decimos, se había iniciado un alzamiento muy importante y que iba a ser una gran amenaza para toda Europa y evidentemente para también parte del mundo. Se había levantado un enemigo pocas veces visto, un enemigo que quería someter y dominar a los países. Imagino que ustedes saben quién era ese enemigo. Era la Alemania nazi, aquella que principalmente conocemos por quién fue el dirigente que alzó
esa batalla, ¿verdad? Adolf Hitler. En aquel momento, en aquellos meses, Francia y Gran Bretaña estaban declarando la guerra a Alemania, después de que Alemania hubiera invadido Polonia, y Churchill se tuvo que dirigir a la Cámara de los Comunes, como también a toda la nación, para explicarles por qué entraban en conflicto, por qué entraban en guerra. Él quiso adelantarse a lo que ya estaba viendo venir, al panorama que se preveía iba a gobernar o iba a imponerse, como decimos, no solo en Europa, sino también en parte del mundo, y no por unos cuantos meses, sino por unos cuantos años. Aquella fue una guerra cruenta que, como decimos, duró 6 años. Fue cuanto duró la Segunda Guerra Mundial. Las cifras de muertos exactas no se conoce, pero fueron millones las personas que murieron en esa guerra. Y como decimos, con un enemigo cruel como poco. Y como decía Churchill en su alegato, aquello dio para mucha sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Especialmente la de miles y miles de soldados que murieron en aquella guerra, pero que lucharon, como decía él, para alcanzar la victoria y la supervivencia. Y miren, hermanos, los creyentes, los cristianos, estamos también inmersos en una batalla, en una guerra. Y es más, estamos inmersos en la peor de las batallas que jamás se han podido dar, luchando en el peor de los terrenos en el cual pueda tener lugar esa batalla. Y la estamos desarrollando con el peor de los enemigos que jamás se ha podido levantar, que es Satanás y sus huestes. Esa es la batalla, la realidad de la batalla que vivimos los cristianos. Y miren, hermanos, es claramente evidente, por ejemplo, con el pasaje de la lectura devocional que teníamos del apóstol Pablo hablando a los Efesios, es claramente evidente que la Biblia nos habla acerca de esta verdad y nos encontramos en la palabra de Dios muchos textos que nos hablan acerca de la realidad de la dura batalla espiritual que el creyente enfrenta. Pero también en la Biblia encontramos a una persona que es usada lógicamente por Dios, aunque no es la única persona usada por Dios, pero sí es verdad que es probablemente una de las más destacadas, que igual que de alguna forma hizo Churchill en aquel momento con aquel alegato buscando animar y exhortar al ánimo a la nación, pues también esta persona fue usada por Dios para que con sus palabras, evidentemente las palabras inspiradas por Dios, nos exhorte y aliente al pueblo que ha sido adquirido por Dios. Exhorte y aliente a la nación santa de Dios. Esa nación que somos todos creyentes, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Para qué? Pues para que también nosotros, a través de esa exhortación, podamos tener el ánimo y las fuerzas necesarias para enfrentar la batalla en la cual nos encontramos inmersos, hermanos. Este hombre usado por el Señor, evidentemente, si nos vamos al texto que hemos leído en 1 Corintios 16, 13, ¿quién fue? ¿Quién escribió 1 Corintios? Pablo, efectivamente. Así que Pablo es usado por el Señor, como les digo, no fue el único, pero sí Pablo es usado por el Señor para poder traer aliento y traer una exhortación que nos anime para estar siempre preparados para la batalla que enfrentamos. Y de hecho, es algo habitual ver cómo el apóstol Pablo aprovecha sus cartas. La gran mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribió, que no nos olvidemos, es el autor más prolífico del Nuevo Testamento, es el que escribió más cartas, pues las aprovechó para enseñar y exhortar, entre otras cosas, ánimo y fortaleza y firmeza en medio de la batalla. Ciertamente él escribió y enseñó doctrinas respecto de la fe y de Cristo. Ciertamente él escribió para, en ocasiones, corregir y reprender actitudes y comportamientos en las iglesias. Ciertamente también escribió porque necesitaba
fortalecer la fe de los hermanos. Y sobre todo, hermano, también escribió muchas veces para dar ánimo y exhortar a los creyentes a mantenernos fieles en Dios y cuidar y guardar nuestra confianza en Él a pesar de las circunstancias que como hijos de Dios vamos a vivir. Miren, incluso el apóstol Pablo sabemos que se puso muchas veces como ejemplo propio, ¿verdad? Para mostrar que él también sufría y padecía en esa lucha por causa de Cristo. Y se ponía como ejemplo a seguir, no porque él fuera ejemplo en sí mismo, sino porque, como sabemos, él seguía el ejemplo de Cristo. Para que viéramos en él que más allá de estar derrotado, sin embargo, los sufrimientos y padecimientos por los cuales vivía, lo que hacían era redoblar el gozo de Pablo y las ansias por proclamar el Evangelio, servir a sus hermanos y vivir a Cristo. De tal manera, hermanos, que esto aumentaba su gozo en el Señor, como también sabía que aumentaría el gozo de aquellos que iban a recibir su carta. Dirigiéndose a los hermanos de Filipos, en Filipenses 2, 17 y 18, Pablo les dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, Pablo estaba escribiendo aquí, recuerden, desde la cárcel, en Roma. Lo único que él podía esperar en aquel momento era ser ejecutado, ser muerto por causa de Cristo, y sin embargo él tiene tiempo y es usado por Dios para escribir estas palabras a los hermanos y decirles: miren, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aún ahí me regocijo y me gozo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En medio de la adversidad, de la dificultad, todavía Pablo se gozaba. Y no solo se gozaba, sino que animaba para que también sus hermanos pudieran regocijarse y gozarse con él por la causa de Cristo. Hay diferentes ejemplos de estas exhortaciones y de ánimo que Pablo escribió en la mayoría de sus cartas, como decimos, pero no las vamos a leer todas. Pero simplemente permítanme compartirles algunos ejemplos de ese ánimo que él daba para mantenernos firmes en la fe. Por ejemplo, a los hermanos de Éfeso les dice lo siguiente en Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo rogaba, dice, doblaba sus rodillas, oraba, pidiendo a Dios que aquellos hermanos fueran fortalecidos con poder por medio de su Espíritu Santo. En el versículo 10 del capítulo 6 de la misma carta, Pablo le vuelve a decir: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A los Filipos les escribe lo siguiente, a los de Filipos, a los filipenses. Les dice en Filipenses 4:1: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor, hermanos míos. Él los amaba, y los amaba con un amor inquebrantable. Y su deseo, ¿qué era? Que aquellos hermanos se mantuvieran firmes en el Señor. A los hermanos de Colosas les escribe lo siguiente en Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, uno de los colaboradores de Pablo, el cual es uno de vosotros. Epafras era de la iglesia de Colosas, siervo de Cristo. ¿Y qué hacía Epafras y que Pablo compartía con sus palabras? Pues Epafras dice: siempre rogaba encarecidamente a Dios en sus oraciones por ustedes. ¿Para qué? Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y un último texto, hermanos, a los de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalonicenses, Pablo les dice en 2 de Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estad firmes y retengan la doctrina que han aprendido, ya sea de palabra o por carta nuestra. Estén firmes, manténganse firmes, firmes en el Señor, firmes en la fe, firmes en su palabra. Todas estas exhortaciones, hermanos,
tenían el propósito de fortalecer y animar a aquellas iglesias. No se olviden que la mayoría de aquellas iglesias surgieron como motivo de ¿qué? ¿Recuerdan? Persecución. Por causa, muchas de ellas, de persecución. Y muchas de ellas seguían viviendo en una situación realmente complicada y difícil. Muchos hermanos padecían, sufrían. Pero Pablo les anima y les fortalece diciéndoles, estén firmes, firmes en el Señor. Estos ejemplos también nos ayudan a algo muy importante, hermanos, y es que comprobamos que de una u otra manera la naturaleza de la batalla espiritual siempre es cierta. Y la batalla espiritual estaba en aquellos hermanos en aquel tiempo. 300 años después seguían teniendo batalla espiritual los hermanos que estuvieran, y hoy aún seguimos enfrentando batallas espirituales. Nosotros no podemos esperar menos. No podemos esperar menos, hermanos, ni a nivel personal, ni a nivel eclesial. Cierto que a veces nosotros tenemos el privilegio de vivir todavía como iglesias en la oportunidad de congregarnos, estar juntos, manifestar nuestra fe. Pero hermanos, ¿cuántos nos hay en este mundo que no pueden ni siquiera decir que son cristianos sin que eso signifique que puedan parar en la cárcel o incluso que puedan morir? Cuando Pablo escribe esta primera carta a los Corintios que hemos leído, finalizando esta carta, él les da una serie de recomendaciones a aquellos hermanos. Recordemos que la iglesia de Corinto no era una iglesia fácil, lo vamos a ver. Pero él les recomienda al final de su carta varias cosas. Y entre esas recomendaciones y esas exhortaciones, Pablo les dice lo que hemos leído en el versículo 13 del capítulo 16 de Primera de Corintios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O como decíamos en la versión de las Américas, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. Un detalle importante, no son recomendaciones, son mandamientos, son mandatos. Los verbos están en imperativo. Pablo está diciendo, estén alerta, permanezcan firmes, pórtense varonilmente, sean fuertes. Sean fuertes. Miren, así como cada creyente debería de vivir, es así como cada creyente, como cada cristiano debería de vivir. Esta debería de ser la actitud que nosotros como creyentes mantuviéramos de manera constante en nuestra vida. Tendríamos que vivir tal y como Pablo exhortó a aquellos hermanos de Corinto, también nosotros, hermanos, en alerta, firmes en la fe, portándonos con valor y siendo fuertes. Aquella iglesia, la iglesia de Corinto, fue una iglesia que tuvo muchos frentes abiertos de batalla. Muchos frentes abiertos en cuanto a la dura batalla espiritual. Entre estos frentes abiertos en la batalla espiritual se encontraban, por ejemplo, la carnalidad y la mundanalidad en la que muchos de aquellos miembros de la iglesia de Corinto se encontraban inmersos, por no decirles que todos los miembros de Corinto. Era una actitud carnal y mundana que estaba siendo provocada principalmente por esa gran influencia de la cultura pagana que ellos tenían a su alrededor, por causa de la ubicación de la iglesia de Corinto, el entorno que le rodeaba y esa ciudad, que evidentemente era una ciudad donde comercialmente hablando iban a parar muchas culturas por su ubicación. Evidentemente era una cultura pagana, rodeada de idolatría, y aquellos hermanos de la iglesia de Corinto, pues evidentemente también estaban siendo influenciados por ello. Y a muchos de ellos les costaba abandonar, hermanos, esa vida. Que sobra decir que tristemente también muchas veces nos pasa a nosotros. Nos cuesta abandonar la vida pasada, la que antes vivíamos.
Porque evidentemente muchos de aquellos hermanos de Corinto, obviamente, antes de conocer al Señor, vivían pues en aquellos deleites mundanos. Vivían absorbidos por el paganismo, por la idolatría, pero estando ya en la iglesia como creyentes, tristemente, a muchos de ellos les costaba desprenderse aún de aquello. Y hermanos, a nosotros también nos pasa, ¿verdad? Es triste reconocerlo, pero es así. ¿Cuántos de nosotros, examinémonos, realmente hemos abandonado ya la carnalidad y la mundanalidad en la cual vivíamos cuando Cristo nos rescató? Recuerden lo que Pablo enseñó a los hermanos de Efesios. Él les dijo en el capítulo 4, los versículos 17 al 24, esto digo y afirmo juntamente con el Señor. Pablo quiere dejar claro que son palabras de Dios. Ya no andéis como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, aquellos que eran creyentes, evidentemente, dice, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados con Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Hermanos, si en verdad hemos oído de Cristo, si en verdad hemos sido enseñados por Él, no podemos vivir ya en la carnalidad. No podemos vivir con las impurezas de las cuales el Señor nos sacó. Sino, como sigue diciendo Pablo, si en verdad lo oísteis, tenéis que vivir conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, vistiendo del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Pero aquella iglesia de Corinto, hermanos, además, no solamente vivía en la carnalidad y mundanalidad, era una iglesia que tenía otro frente de batalla también. Era una iglesia tristemente divisiva, era inmadura y hasta incluso era egoísta. En esa iglesia habían surgido diferentes grupos, ¿recuerdan? Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Cefas. Y algunos decían, yo soy de Cristo. Increíble, ¿no? Pero pasaba en la iglesia. Era inmadura. Les costaba entender las verdades muchas veces que Pablo les había enseñado. Y eran egoístas. Incluso dicen que cuando celebraban la cena del Señor, cada uno iba a su bola. Increíble. No se cuidaban en el ejercicio de los dones, ni en el servicio en amor los unos con los otros. Pero hermanos, todas estas cosas y otras más que no hemos dicho de esta iglesia y que caracterizaron a esta iglesia, la pregunta es si quizás no nos caracteriza también a nosotros. Quizás no nos caracteriza también a nosotros. Evidentemente, ante esta situación, Pablo les tiene que escribir, ¿verdad?, para poder corregir aquellas cosas que estaban sucediendo en el seno de la iglesia. Y entonces, cuando él les escribe palabras duras, pero no exentas de amor, termina con estas palabras de recomendación. Y él les dice, hermanos, velen, hermanos, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, esfuércense. Miren, velad o estad alerta. Si hay algo que tiene que caracterizar a un buen soldado, es que un buen soldado nunca puede bajar la guardia. Nunca. Y menos debe de bajar la guardia cuando un buen soldado se encuentra en el frente de batalla. ¿Verdad? Yo creo que eso es lógico, ¿o no? Si está uno en el frente de batalla, lo que no puede hacer un soldado es descuidarse. No puede distraerse. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta es la peor decisión, es la peor de los comportamientos, el peor de los comportamientos que un soldado podría tener. ¿Por qué? Porque evidentemente puede perder su vida.
Pero miren, no solamente puede perder su vida, sino que puede incluso afectar a toda su compañía. Por lo tanto, un soldado jamás se caracterizará, o un buen soldado, por ser un soldado que baje la guardia, sino todo lo contrario. Si algo va a caracterizar a esa persona es que va a ser alguien que estará siempre alerta, siempre estará atento, pero y no solo atento y alerta, sino que estará también preparado. Porque hermanos, ¿de qué sirve que un soldado esté en el frente de batalla cuidando y no tenga como mínimo un arma con el cual defenderse? O no tenga una equipación que le permita protegerse. Así que un buen soldado se va a caracterizar porque estará siempre alerta, preparado y pertrechado con su equipación. Estará dispuesto tanto para enfrentar la batalla como para defenderse en el ataque. Y nunca, hermanos, nunca deberá de confiarse. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo puede atacar en cualquier momento. Miren, hay un texto precioso que quizás es un ejemplo vívido de lo que estamos diciendo y que les invito a tener. No lo vamos a leer ahora todo, pero creo que algunos recordarán en Nehemías 4, ¿verdad? Cuando Nehemías quiso reconstruir los muros de Jerusalén después de que hubieran regresado del cautiverio un grupo de aquellos que habían sido cautivados y estaban en Babilonia y regresaron y se encontraron con Jerusalén totalmente destruida y la empezaron a reconstruir. Y claro, eso no significaba que todavía no tuvieran enemigos. Habían enemigos. Y Nehemías se vio en la responsabilidad de levantar los muros para poder defender nuevamente la ciudad, para protegerla, para cuidarla. Pero no lo tuvieron fácil. Habían enemigos como Sanbalat, que cuando vieron que el pueblo judío quiso levantar los muros, enseguida buscaron la manera de ir y luchar. Les invito, yo les decía que no, pero si vamos a buscar Nehemías 4, hermanos, les invito a buscarlo un momento porque creo que es una lectura bastante clara de lo que estamos hablando y que tiene muchos ejemplos. Busquen Nehemías 4. Vamos a leer a partir del versículo 6. Fíjense lo que sucedió. Porque además el texto lo vamos a ver en varios ejemplos más en la predicación. Dice Nehemías: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda entre ellos de día y de noche. Hermanos, tuvieron que poner guardas, y guardas que custodiaran, que vigilaran, que estuvieran alerta de día y de noche. Porque esa era la misión. Pero no estaban solamente así, sino que ¿cómo estaban aquellos guardas? Sigue diciendo más adelante, dice el versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. ¿Con qué? Con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Ahí estaban. Estaba el pueblo. Estaban aquellos que iban a luchar alerta de día y de noche, preparados con sus lanzas, con sus espadas, con sus arcos. Tenemos que estar preparados, eso es lo que tiene que tener un buen soldado. Hermanos, nosotros como soldados de Cristo también estamos siendo exhortados a estar alerta, a no bajar la guardia en la lucha constante que mantenemos. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo 26, 41? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8, dice a los hermanos a los cuales les escribe: sean sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quien devorar. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Alerta, hermanos, tenemos que estar alerta y tenemos que estar pertrechados para la batalla espiritual que mantenemos. Y bueno, antes lo leíamos en la lectura devocional, ¿verdad? El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos de Éfeso, les escribe estas preciosas palabras de Efesios 6, del 11 al 18, que no vamos a volver a leer. Pero él les dice: ¿se quieren mantener firmes en la fe? ¿Quieren estar firmes en la batalla? Revístanse de toda la armadura de Dios. Revístanse con toda la armadura de Dios. Hermanos, sin lugar a dudas, todo esto de lo que nos está hablando es que tenemos que vivir nuestras vidas constantemente, en todo momento, en todo tiempo, hermanos, sin distraernos ni un solo segundo. Porque en esa batalla espiritual el enemigo es muy astuto, muy astuto. Y tenemos que estar pertrechados y preparados. Sin lugar a dudas, todo esto nos está hablando de la necesidad, por lo tanto, de un mayor conocimiento de Dios y un mayor conocimiento de su palabra. Cuanto más conozcamos a Dios y más conozcamos la palabra de Dios, mejor preparados estaremos para estar alerta ante las acechanzas del enemigo. Estemos alerta, le dijo Pablo. En segundo lugar, dice: estén firmes en la fe. Estén firmes en la fe. Miren, hermanos, Pablo estaba aquí exhortando a los corintios a que debían de permanecer firmes en la doctrina. No está hablando aquí de la fe salvífica. Ya ellos eran salvos, habían tenido fe. Ahora les está hablando de la fe como cuerpo de doctrina que ellos habían recibido. Y les está diciendo: permanezcan firmes en la fe, en la sana doctrina que ustedes han recibido, en la cual han creído, aquella en la cual está asentada y está fundamentada su vida en Cristo. Y de donde ustedes van a recibir todo cuanto necesitan para conocer a Dios y vivir una relación correcta con Dios. Con una misma idea, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica lo siguiente, en 2 Tesalonicenses 2:15. Antes lo leíamos: hermanos, dice, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Conserven las doctrinas. Hermanos, estar firmes en la fe significa que no debemos de movernos ni un ápice, ni debemos de cambiar ni una sola coma del fundamento bíblico, de la doctrina en la cual se cimenta nuestras vidas en Cristo. La enseñanza de los apóstoles que ellos habían recibido de Cristo mismo y que hoy tenemos en la palabra de Dios, la palabra que Dios mismo nos ha dejado en su gracia y misericordia, eran en aquel momento y son hoy los fundamentos en los que debemos de asentar nuestra fe, en la que hemos de crecer y madurar en nuestras vidas espirituales con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, la palabra ya nos fue dada. Dios escogió a un grupo de hombres, Cristo los preparó y a ellos se les enseñó lo que hoy tenemos aquí. Fuera de aquí, nada puede dar cimiento a tu vida en Cristo. Solo la palabra de Dios. La enseñanza que ellos recibieron es la misma que hemos recibido hoy. Y tenemos que hacer que su Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, pueda iluminarnos para conocer esas enseñanzas, para comprender esas doctrinas, pero sobre todo, como veíamos esta mañana, para aplicarlas en tu vida.
Las doctrinas, hermanos, no son, como tristemente algunos dicen, causa de división. La división solamente surge cuando en nuestro orgullo no nos sometemos con humildad a la verdad de Dios y no queremos reconocer lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando y por lo tanto no queremos obedecer. Es por eso. Y hermanos, como el enemigo lo sabe, lo que hace muchas veces es traer falsas doctrinas, falsas enseñanzas, enseñanzas y doctrinas que se amoldan, como dice la palabra, a aquello que con comezón de oídos es lo que queremos oír. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrán tiempos, y hermanos, estamos viviendo tiempos, cuando no se soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, apartando sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Tristemente esto es así. Tristemente muchos no quieren oír lo que la palabra de Dios les está revelando, porque sobre todas las cosas, hermanos, Dios revela cuál es la condición que hay en tu corazón, cuál es la condición que hay en nuestra mente. Nos revela nuestro pecado. Y muchas veces no queremos oír que estamos andando en pecado, que vivimos en pecado, que hay conductas que no honran ni agradan al Señor, que no son dignas de un buen soldado de Cristo. Pero son conductas que traen placer a nuestra vida, que traen placer a nuestra carne, que traen deseos a nuestros ojos, que engordan nuestro corazón, que nos satisfacen y no queremos perderlos. ¿Y qué hacemos? Buscamos que alguien nos diga lo que queremos oír para de esa manera justificarnos y seguir viviendo como estamos viviendo. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer tristemente que muchos hoy viven así? Y tristemente esto genera que proliferen falsos maestros, falsas enseñanzas. Y tristemente vemos muchas iglesias llenas, algunas sin lugar a dudas por el poder del Evangelio de Cristo predicado, pero muchas otras porque simplemente se les dice lo que ellos quieren oír. No se habla del pecado. El arrepentimiento ni lo escuchan. No se habla de la necesidad de que Cristo limpie sus corazones. No se habla de que Cristo es Salvador, pero también es Señor. Y Él debe de gobernar tu vida, toda tu vida. Hermanos, nosotros, permítanme que los diga, quizás algunos lo pueden pensar que es orgullo o orgulloso decirlo, pero con humildad lo decimos, hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él está mostrando su misericordia. Y está mostrando su amor por nosotros porque nos está permitiendo tener a hombres que están dedicados a traernos la verdad de su palabra en estos tiempos. Quizás alguna vez habrás oído alguna predicación desde este púlpito que habrá afectado tu corazón. Porque habrá dicho Dios por medio del hermano usado por Él algo que tú sabes que no está bien delante de Dios. Algo que te cuesta soltar, que te cuesta quitar. Pero sabes que es por amor de Dios y en la verdad de Cristo que lo hemos hecho. Además, siempre les exhortamos a que lo que nosotros decimos desde este púlpito, hermanos, como hacían los hermanos de Berea, ustedes examinen. Lleguen a casa, es su responsabilidad no solo escuchar la palabra, sino realmente ver que lo que hemos dicho es conforme a la palabra. Y si es así, examina tu vida delante del Señor y pídele que te ayude a aplicar la palabra. Tenemos que dar gracias a Dios porque hay hombres que son así entre nosotros y Él es el que está sustentando su iglesia. Hombres que están buscando cuidarnos. Y hermanos, no solamente los hombres que el Señor ha puesto aquí, la labor de cuidarnos como soldados es de todos. Si tú estás viendo a un hermano que está andando o está escuchando o está leyendo algo que no es bíblico, algo que no es conforme a la palabra, tu responsabilidad es advertirlo, hablar con ese hermano con amor y exponerle por qué es así. Me gustó mucho, una vez Miguel nos comentó algo que se me quedó grabado y es verdad.
Muchas veces nos preocupamos por los pecados que parecen esos pecados, ¿no? Es que este hermano no hace la declaración de la renta bien. Es que este hermano está viviendo y mira, miente. Es que este hermano... Hermanos, todos somos pecadores. Evidentemente no justificamos el pecado. Cristo nos libró para que no vivamos sometidos al pecado, pero podemos pecar. Pero el peligro, ¿sabe dónde está, hermanos? Cuando alguien está recibiendo una falsa enseñanza. Cuando alguien está recibiendo algo que no es conforme a lo que Cristo enseña. Y a lo mejor puede ser algo, bueno, que quizás no afecte, pero cuando es una enseñanza y esa persona empieza a creer en algo que es vital para su salvación, por ejemplo, como hemos escuchado, la salvación por gracia, pero también por obra, ¿no? Las obras no te dan la salvación. Hermanos, tenemos que estar atentos. Eso sí que es importante. Y tenemos que velar los unos por los otros también. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos firmes en la fe. Si tú estás convencido de que aquello que tú estás recibiendo aquí, de que aquello que te están enseñando, de que aquello en lo cual te están predicando, está formando la base doctrinal y de fe que te permite vivir una relación correcta con Dios, defiéndela. Mantente firme, cueste lo que cueste. Tenemos que hacerlo, hermanos, y sostenernos firmes y fieles, porque entre otras cosas, sabemos que su venida está cerca. El Señor está cerca. Y yo creo que a todos nosotros nos gustaría que cuando nuestro general venga, se encuentre a sus soldados que han sido fieles en el Señor. Porque como dice la palabra, en su próxima venida, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Tristemente, hermanos, los últimos tiempos nos hablan de una apostasía muy grande. Mantente firme en la fe. Y evidentemente, pertrechado, luchando. Nos protegemos con un escudo que es importante, el escudo de la fe, con el cual, decía Pablo, podemos apagar todos los dardos del enemigo. Si realmente te mantienes firme en la fe, estás levantando un escudo que te protege contra los dardos de Satanás. Así que hazlo. Hermanos, debemos, como estudiamos esta mañana sobre la fidelidad de Dios, debemos confiar en Dios y debemos de someter toda nuestra vida a quién es Él y a lo que Él ha hecho y a lo que Él nos ha enseñado. Toda nuestra vida. Y esto es vital. Vital, hermanos, confiar en Dios, mantenernos firmes en Él. ¿Por qué? Porque como decimos, el enemigo no es bobo. El enemigo va a intentar mermar tu confianza, va a hacer tambalear tu fe, va a intentar que pierdas tu esperanza en Dios. Por eso Dios, que lo sabe, nos ha capacitado, nos ha dado los medios necesarios para que podamos responder y podamos, como decía el apóstol Pablo, mantenernos firmes. Dice, revestíos, decía Pablo, de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Y un último aspecto en este sentido, hermano. Dios nos ha dado, como decimos, varios recursos. Nos ha dado su armadura, nos ha dado a su Espíritu Santo, que vamos a ver un poco más adelante también, y nos ha puesto en un cuerpo. No te olvides. Él te ha insertado en su cuerpo, que es su iglesia. Esta no es una batalla para lucharla cada uno por su lado. Esta es una batalla en la que tenemos la oportunidad y debemos, porque nos lo manda el Señor, de luchar juntos, unánimes. Miren, la iglesia primitiva, la iglesia que nació en los Hechos, dice la palabra en Hechos 2:42 que ellos que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, guardaban la fe, guardaban aquellas enseñanzas que los apóstoles les habían dado y perseveraban y cuidaban en guardar esa fe. Y lo dicen en la comunión unos con otros. Años después,
El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipenses en el capítulo 1 lo siguiente, a partir del versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unidos, hermanos, combatiendo unidos por la fe del Evangelio. Y sigue diciendo, en nada intimidados, sin miedo, por aquellos que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a nosotros, hermanos, nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Hermanos, unánimes, batallando por la fe. Sin lugar a dudas, yo creo que esto es lógico, ¿no? Digo que es lógico porque incluso a uno le pasaba cuando era pequeño. Si yo me tengo que enfrentar contra un gran enemigo y voy yo solo, les puedo asegurar que voy temblando, por no decir que a lo mejor ni voy. Pero hermanos, cuando somos muchos, cuando el cuerpo está unido y batalla juntos, sin lugar a dudas, Dios nos ayuda para poder mantenernos, como decía Pablo, en nada intimidados. Y sobre todo, hermanos, porque es Dios el que va por nosotros. Es Dios. Tenemos que mantener la doctrina, hermanos, juntos. Tenemos que cuidar de la palabra juntos. Tenemos que confiar y creer en la palabra juntos. Tristemente, a veces pueden haber temas en donde secundarios, como decimos muchas veces, en donde podamos tener diversidad de opinión, no son fundamentales, no es para salvación, y en amor las compartimos. Pero en aquello que forma parte de la doctrina fundamental que trae salvación a tu vida, tienes que tenerlo claro y tienes que ser parte del mismo cuerpo. Eso es lo que estamos haciendo, y los hermanos lo saben, los que han participado en el curso de doctrina. Los que están participando en el curso de doctrina fundamental saben que lo que estamos enseñando es lo que en esta iglesia creemos, es en lo que en esta iglesia hablamos, es en lo que nos defendemos. Y si tú quieres ser parte de este cuerpo, tienes que vivir y aceptar y reconocer esa doctrina. Y confiamos en que no es doctrina de hombres, es la palabra de Dios expuesta con claridad a nuestras vidas. Como leíamos antes en Nehemías, aquel pueblo, para poder cuidar de la batalla, no hizo cada uno su guerra por sí solo. Se organizaron, se unieron por familias, se unieron por grupos, se repartieron y estuvieron juntos, defendiendo las murallas. Hermanos, juntos tenemos que defender la iglesia, la doctrina de Dios, cueste lo que cueste. Pablo le sigue diciendo, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Pablo estaba llamando a aquellos hermanos, como también nos llama hoy a nosotros, a que nos portemos como hombres en medio de todas circunstancias. ¿Y a qué se refiere Pablo con portarnos varonilmente como hombres? Evidentemente esto no está dedicándoselo, lo está diciendo solamente a los hombres, esto es para todos. Y es a saber enfrentar, a lo que estaba Pablo refiriéndose era a saber enfrentar con responsabilidad, con firmeza, como corresponde ya a un hombre, la vida en Cristo. Esta es una actitud contraria a lo que significa ser alguien débil, alguien indeciso o incluso cobarde. Obviamente, un indeciso, un débil, un cobarde, no es la mejor actitud de un buen soldado. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta expresión, comportarse varonilmente, era usada principalmente por el hecho de que en aquel momento, en aquellos tiempos, los que iban a la guerra, los que iban a la batalla eran los hombres. Y evidentemente, cuando iban a la guerra, aunque muchos quizás podían desertar, sin embargo, la gran mayoría de aquellos hombres que iban a la guerra tenían que comportarse
valor. Era una expresión que hacía referencia a la valentía. Y tenía que ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque no estaban yendo a jugar. Ellos no estaban ahí en un encuentro de amigos. Ellos iban a un lugar que sabía que les podía costar su vida. Y tenían que estar dispuestos a dar la vida. Así que Pablo lo que les estaba diciendo a aquellos hermanos es que tenían que comportarse con responsabilidad, con firmeza y con valentía. Miren, simplemente unos ejemplos para que veamos cómo era usada esta expresión. En 1 Samuel, capítulo 4, en los versículos del 9 al 10, leemos lo siguiente. Aquí, en este caso, son palabras que estaban diciendo los filisteos cuando vieron que Judá iba a atacarles y que ellos, en principio, habían visto que Dios estaba con ellos, por lo cual veían los filisteos que la batalla la tenían perdida, cosa que no fue así. Ganaron porque, evidentemente, Dios así lo permitió. Pero ellos dijeron, dice el versículo 9, cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de nosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y dice el versículo 10, y pelearon los filisteos e Israel fue derrotado. Sean valientes, era lo que significaba. Sean valientes, sean hombres, luchen con valentía. En 2 Samuel, en el capítulo 10, versículo 12, vemos otro ejemplo. En este caso, vemos aquí cómo el Señor también usa, en este caso, a Israel. Y cuando iban a ser atacados, dice así, 2 Samuel 10, 12, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo. Esfuérzate, esfuérzate, decía uno de los principales generales de David a uno de aquellos soldados que iban a gobernar una de las patrullas que iban a pelear. Esfuérzate y muéstrate valiente por amor de nuestro pueblo. Hermanos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar nuestras vidas y a no avergonzarnos por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a actuar con valentía y responsabilidad por el Evangelio y por el reino de Cristo? No me respondas, piénsalo. ¿Estamos dispuestos a actuar, como decía el apóstol Pablo, varonilmente, valientemente, en medio de esta lucha? La iglesia primitiva, sabiendo en manos de quién estaba, aún en medio de la persecución que estaba recibiendo, pudieron dar gloria a Dios y oraron lo siguiente, hermanos. Quizás esta tenga que ser también nuestra oración. Dice Hechos 4, 29 al 31, ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que oraron, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hermanos, no tengamos temor de reconocer quién es el Rey y Señor de nuestra vida. No tengamos temor de luchar con valentía y defender el Evangelio de Cristo. Por encima de todo. Por encima de todo, hermano. Porque Dios es el que te da valor. Confía en Él. Y por último, Pablo les dice, y esforzaos, o como decía la versión de las Américas, sean fuertes. Sean fuertes. Hermanos, en esta dura guerra, ¿verdad? En esta cruenta guerra que vivimos y que tristemente tenemos que enfrentar, a veces podemos pensar, y bueno, ¿y de dónde saco la fuerza? ¿Cómo puedo esforzarme y ser fuerte en medio de esta lucha, de esta batalla? ¿Cómo puedo sostenerme? ¿Qué puede ayudarnos? Miren, recordemos lo que antes leíamos en Efesios. Esta es una batalla espiritual.
Evidentemente una batalla espiritual que afecta también físicamente. Pero les puedo asegurar que es una batalla que si fuera por nosotros mismos, si fuera por nuestros esfuerzos o por nuestras capacidades, ¿saben qué? La perderíamos al instante. Si esta fuera una batalla que tú vas a enfrentar por tus propios pensamientos o ideas o tus capacidades, la vas a perder. Si tú crees que cuando el enemigo está dispuesto para atacarte, no acudes a la palabra, no tienes en cuenta a Dios, no oras al Señor y quieres enfrentarte a esa situación por tus propios medios, ¿sabes qué? Perderás. Perderás. ¿Por qué? Porque, hermanos, solamente podemos ser fuertes con las fuerzas de Dios. Y para ser fuertes con las fuerzas de Dios necesitamos depender total y absolutamente de Él. Pablo les dice en ese texto que hemos leído de Efesios, hermanos míos, fortalezcanse en el poder de Dios, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, es en el Señor que podemos fortalecernos, porque de Él vamos a recibir el poder de su fuerza, dice Pablo. ¿Y cómo? Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Hermanos, es necesario para la victoria que puedas recibir tu fuerza de Dios mismo. Pablo oraba diciendo a los hermanos de Éfeso, oro para que Dios os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, que sean fortalecidos con poder por su Espíritu. Que sean fortalecidos con poder por su Espíritu. Y a los hermanos de Corintios les dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas de Dios, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El poder nos lo da Dios y el arma poderosa es de Dios. ¿Y cuál es esa arma poderosa que derriba fortalezas, hermanos? Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu. Es el arma que nos ha sido dada. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra. La palabra de Dios. Es lógico pensar que si tú a un soldado le das el arma más eficaz del mundo, si tú le proporcionas a un soldado el mejor arma que jamás pueda haber y que nunca pueda existir, ese soldado es el más fuerte y el más valiente, porque sabe que tiene el mejor arma. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos la mejor arma que podamos tener, la espada del Espíritu, su palabra. Pero no solo eso, estamos siendo capacitados con el poder de aquel que es todopoderoso, Dios. Así que, hermanos, permanezcámonos fuertes, esforzados, porque sabemos que tenemos a Dios y tenemos el arma de Dios. Pero miren, una última cosa también es importante para alentar nuestro corazón y esforzarnos. Confiar en el Señor. El salmista en el Salmo 31, versículo 24 dice así, esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Miren, hermanos, algo que sin lugar a duda va a esforzarnos y va a alentarnos y nos va a dar fuerza es saber que el Señor es fiel. Lo veíamos esta mañana. Confiar en un Dios fiel. Y sobre todo que es fiel a sus palabras y a su promesa. Y de todas las promesas, ¿cuál es la que más anhelamos, hermanos? Yo no sé ustedes, pero yo anhelo estar con Cristo, estar ya con Él para siempre. Anhelo la promesa de que Cristo volverá para buscarnos. Anhelo su promesa de saber que un día va a estar con Él para siempre. Y hermanos, es que recordar que luchamos para aquel que no está muerto, sino que con poder fue resucitado y que un día vendrá por nosotros,
fortalece nuestras vidas en medio de la batalla espiritual que día a día mantendremos. El apóstol Pablo les decía a los hermanos de Tesalónica, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué confianza, hermano. Qué descanso saber que aquel que comenzó la obra, aquel que llevó a cabo su salvación, aquel que resucitó, vendrá también por nosotros. Aquel que comenzó la obra en tu vida, dice la palabra, la acabará. La venida de Cristo nos recuerda que Él está vivo a la diestra del Padre, como decimos porque sabemos que Él resucitó, y esa resurrección fue la victoria sobre el pecado y la más triste consecuencia del pecado, que es la muerte. Y sabes una cosa, como soldado de Cristo, tú disfrutas de esa victoria. La victoria de Cristo es tu victoria. Porque dice la palabra, a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y como decía el apóstol Pablo, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermanos. Animémonos. Que el Señor nos ayude a velar, a estar firmes en la fe, a que nos portemos varonilmente y a esforzarnos. Que luchemos porque sabemos que esta batalla espiritual es real y es dura, que debemos de enfrentarla constantemente, por eso tenemos que estar alerta constantemente, que va a venir de diferentes lugares y especialmente luchando contra la verdad para darnos desconfianza, para mermar la doctrina. Por eso mantengámonos firmes en lo que estamos estudiando, en lo que estamos aprendiendo, en la fe de Dios. Portémonos con valor, no tengamos temor, Dios está con nosotros. Y seamos fortalecidos sabiendo que Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos, que Él está con nosotros, que es el poder de su fuerza la que habita en nosotros y que un día Él volverá por nosotros. A lo mejor algunos se preguntarán, ¿y qué le pasa a este hombre que lleva 2 predicaciones buscando mostrarnos que la vida del creyente es difícil y que estamos en una batalla? Hermanos, no tenemos otro deseo que el hecho de que dar gracias al Señor porque es misericordioso. Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar con Él para siempre. Y me gustaría que ustedes estén ahí con Él para siempre. Así que nos exhortamos, hermanos, nos alentamos para que nos ayude a mantenernos firmes y fieles. No es fácil, no es fácil. Tristemente a veces grandes hombres de la fe caen también. Pablo decía, hay que cuidarse, no sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo caiga. Y era Pablo. Por eso tenemos que alentarnos mutuamente. Por eso en la voluntad del Señor confío en que Él haya dirigido estas palabras para mi vida y para la vida de ustedes. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, muy duros. Y el Señor está teniendo misericordia. El Señor nos está guardando. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes, a velar, a vivir con fuerza, hermanos, con valor, a aportarnos con valentía. Que así sea nuestra vida. Señor y Padre Celestial, Dios mío, tú sabes todas las cosas. Señor, no somos perfectos. Un siervo, Señor, que con deseo de servirte expone tu palabra, no es perfecto. Te ruego que me libres del error, Señor, y si algo expuesto no es conforme a tu palabra, Señor, tú lo corrijas. Pero si es conforme a tu palabra, Señor, que nos ayudes a meditar en esta verdad y a vivirla en nuestra vida. Tú eres el que sostienes tu iglesia, Señor. Como dices en tu palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú guardas la vida de cada uno que conforman parte de esta tu iglesia. La batalla es dura, es difícil, es constante. Ayúdanos a velar, Padre, a no cerrar nuestros ojos, aún por muy cansados que esta lucha pueda parecer. Que no nos distraigamos, Señor, porque el enemigo astutamente puede aprovechar cualquier rendija y torpedear nuestra línea de flotación, Señor, y hundirnos, Padre. Señor, ayúdanos a vivir firmes en la fe,
a guardar, Señor, las enseñanzas de tu verdad, Padre. Por eso también levanta expositores de tu verdad, fieles a ella, Señor. Sigue trabajando en tu iglesia aquí en Ciudad Alta, en este consejo de ancianos, en los maestros, en las maestras de la escuela bíblica, en aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar tu palabra, Señor. Porque queremos ser fieles a ella. Guárdanos, Dios mío, del error. Ayúdanos para que no traigamos nada que sea atractivo a los oídos, sino que realmente prediquemos la verdad. Que enseñemos que estamos sucios por el pecado, Señor. Que vivimos enemistados de ti. Y que solo hay una manera de ser reconciliados contigo y es por la obra de Cristo, tu amado Hijo. Ayúdanos a predicar la necesidad de arrepentimiento, Señor. La necesidad de reconocer nuestros pecados y de ponerlos delante de ti, de derramar nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú en tu gracia y misericordia nos perdones y nos libres del mal. Señor, ayúdanos a defender a Cristo. Que su nombre esté en nuestra boca continuamente, Señor. ¿Cuántas veces nos cuesta oír su nombre, Señor? Jesucristo es mi Señor. Él es mi Salvador. Señor, que seamos valientes en confesarlo, en reconocerlo, no aquí solo en la iglesia. Qué fácil es hacerlo aquí, Señor. Que lo reconozcamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras vecindades, Señor, en donde estudiamos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, y esfuérzanos con el poder de tu fuerza. Que tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha dotado de tu palabra perfecta, nos ayude a luchar y a batallar, porque la victoria, Señor, es tuya. Tú ya has vencido. Y agradecidos estamos a ti por compartir esa victoria con nosotros. Bendito sea, Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.